Ahora sí, déjenme regresar a esto. El anuncio se llama el melocotón, que en italiano es pesca. Vamos a ver el video. Es la historia de la pequeña Emma, si lo vieron, que está en el supermercado. Luego pasa el día con su madre hasta que llega la tarde y comprendemos que la familia está rota. Su padre viene a buscarla para pasar juntos unas horas antes de devolverla a casa. Al subirse al coche, Emma le alarga la fruta y le dice, de parte de mamá. Responde el padre, me lo manda mamá. Me gustan los melocotones. Luego llamó a mamá para darle las gracias, ¿vale? El anuncio se cierra con el lema comercial en el que Esalunga traduce la historia. No hay ninguna compra que no sea importante. ¿Qué es lo que le ha molestado a una parte de la opinión pública? El diario laicista La República avivó el debate abriendo incluso con este tema. Evidentemente, el hecho de que la historia muestra el divorcio como una anomalía y la reconciliación de los padres y la nostalgia del hogar unido como un sueño de la niña es toda una apología, una defensa de la familia. Suma casi 1 millón de gente que lo ha visto. Muchos proceden de personas que vivieron algo parecido. Miren, por ejemplo, aquí hay 3 casos. En 2 minutos y con una representación enormemente realista de la vida cotidiana de una familia de divorciados y de los sentimientos de su hija, me habéis conmovido y recordado todas las emociones que yo también sentí de niño y de las que casi no me acordaba. Francamente no entiendo la polémica. Y lo dice alguien que ha vivido exactamente eso. Segundo comentario, simplemente los niños querrían que papá y mamá nunca se separasen, que siempre se amasen. Se trata de un arquetipo, de un sentimiento del alma pura e inmaculada de los niños. Y todavía hay quien se atreve a discutirlo. Ya cumplido los 43, recuerdo el sueño que yo tenía de niño, desgraciadamente no realizado. Esto es más que un anuncio. No me atrevo a contar las veces que he llorado durante toda mi vida. Bravo. Ok, ¿qué les pareció esto? Porque dejen explicarles qué pasa. Ah, la progresia, que le llaman en Italia, que es los progresistas, que también hay aquí en México, que también hay en el Nazareno, están buscando de alguna forma ser inclusivos, pero con el pecado. Y esto nos lleva a que no podemos hablar cosas que pueden ser tomadas como ofensas. Por ejemplo, este supermercado
hizo una gran labor al decir que toda compra es importante. Y yo podría ponerle, en nuestro caso, toda visita, toda palabra de Dios es importante. Entonces, se atrevieron en Italia en poner en la Repubblica, que es el diario oficialista, y que están promoviendo el LGTBQ+, y con ello el aborto, y con ello también quitarle la identidad a la familia, se pusieron en contra de este comercial. Esto acaba de ocurrir, no crean que no tiene más de un mes. Igual que los cantos últimos que vieron, que precisamente se llama Praise o Alabar, que está precioso el canto realmente, por eso se lo puse en inglés y luego en español. Pero esto me llama la atención porque, por ejemplo, está prohibido que en el Instagram, en el Facebook o en las redes sociales o en el YouTube, ustedes pongan algo en contra del LGTBQ+. Pero casualmente también está prohibido que las personas que se han reconvertido de esa ideología de género no les permiten tampoco dar su parecer con respecto a esto. Ahorita vamos a escuchar algo que me interesa que lo vean y lo discutamos antes de entrar al programa de Eastworld. ¿Por qué razón quiero que lo vean? Vean cómo cuando uno tiene el poder de estar al frente, puede manipular la palabra de Dios y llevar al extremo, incluso de caer en errores fatales como lo que ha habido en la anterioridad. Ahorita vamos a ver un video de un obispo católico que él va a hablar acerca de algo interesante. Fíjense que hay veces nosotros creemos todo lo que escuchamos, por eso era lo que decían ahí de la cuestión natural de la ciencia. Todo lo que diga la ciencia se cree. Por ejemplo, ¿cuántas veces han escuchado ustedes que han dicho que va a venir un meteoro y que va a impactar la Tierra en estos últimos 2 años? Sin embargo, no ha habido nada de eso. Vean ustedes lo que dice este personaje, que es un obispo católico español y que está hablando acerca en Argentina de algo extraño, y vean cómo empieza su perorata y cómo nos envuelven en cosas que son extrañas. Observen. La paz esté con ustedes. Dicen que los tontos se apresuran a donde los ángeles temen pisar. Bueno, voy a meterme presurosamente hoy en aguas tormentosas para revisar el tema central de la Reforma Protestante, la división entre protestantes y católicos alrededor de este tema de la fe y las obras, o la fe y la ley. Y viene a colación por nuestra segunda lectura. No me he estado centrando en Romanos, hemos venido leyéndolo las últimas semanas, pero es la afirmación más importante de la teología de Pablo. Es el primer teólogo de la Iglesia, Pablo, en su afirmación más importante sobre la fe cristiana. Y está hacia el final de la carta, estamos en Romanos 13, y esto es lo que dice: Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. El que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. Regresemos ahora al comienzo de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero dice que descubrió en Pablo y en textos como Romanos, Gálatas, Efesios y otros, en que parece que somos justificados o salvados, encaminados, no por las obras de la ley, sino por la fe. Lutero entonces dice, por la gracia a través de la fe, y lo recalca al decir gratia sola, fide sola. Por la gracia sola, por la fe sola, somos salvados y no por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué al final de Romanos, el mismo Pablo que dijo eso hacia el comienzo de Romanos, habla aquí del amor como el cumplimiento de la ley? Bien, nuevamente me estoy aventurando en estas aguas tormentosas, hemos estado debatiendo esto por 500 años, no tengo la ilusión de que en 12 minutos vaya a resolver el problema, pero permítanme decir esto hablando ahora como un teólogo católico. Sí, efectivamente podemos encontrar esos textos en Pablo que parecen indicar que somos justificados por la fe y por la gracia sola, no por las obras.
Sin embargo, en el mismo San Pablo encontramos textos como este de hoy. Encontramos un texto como este: aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. No sé lo que piensan ustedes, pero para mí eso no suena como que soy justificado solo por la fe. Pablo canta la alabanza de la fe, una fe capaz de trasladar montañas, pero si no tengo amor, no soy nada. El mismo Pablo habla de trabajen por su salvación con temor y temblor. Bueno, ustedes se preguntarán sobre fundamentos puramente protestantes. Si has sido justificado por la gracia a través de la fe, has aceptado al Señor como tu Salvador, ¿qué es lo que tienes que ejercitar? ¿Por qué lo harías con temor y temblor? ¿Tendrías confianza completa, plena de que eres salvado? Piensen también en un texto como Mateo 25. Salgamos de San Pablo. Cuando el juez al final de los tiempos separa las ovejas de los cabritos, el fundamento de la separación no es, bueno, algunos tuvieron fe y otros no, sino que lo que hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo. Parece que el criterio es algo como el amor antes que la fe. Bueno, el punto que planteo no es socavar estos textos donde Pablo habla sobre la primacía de la fe, sino que es complicar el asunto, es sostener que el testimonio del Nuevo Testamento tiene una complejidad sofisticada. ¿Cómo lo abordamos? Pienso en algo como esto. Somos justificados al margen de las obras de la ley. ¿A qué se refiere Pablo con la ley? Bueno, Pablo es un judío. Él fue entrenado en la gran tradición israelita, fue educado a los pies de Gamaliel. Él habría conocido todo sobre las complejidades de la ley judía. Él sabría todo sobre la adoración del templo, lo que aquí nos llama los preceptos ceremoniales y jurídicos de la ley. Piensen de nuevo aquí en sacrificio del templo, en sacerdotes y en las leyes de dietas y todas las particularidades por las cuales se define la vida israelita en términos de vestimenta y dieta y alabanza y lo demás. Nada de eso nos salva. ¿Por qué? No porque sea malo en sí mismo, sino porque ahora ha sido resumido en Cristo. Todo eso es visto ahora como una anticipación de lo que sucedió a través de la cruz de Jesús. Así que no estamos salvados por aquellas obras de la ley, porque Cristo, en su muerte y resurrección, ha absorbido todo en sí mismo. Lean ahora la carta a los Hebreos para todos los detalles en este punto. A mí me parece entonces que eso está claro en Pablo, que se refiere a que no somos salvados por aquellas obras. Pero ¿qué hay con la ley moral de Israel? Bueno, aquí no se pronunciará con la corriente principal de la tradición católica, diciendo que incluso aquellas otras leyes han sido absorbidas en una síntesis más elevada. La ley moral que se enseñó a Israel permanece y es relevante efectivamente para nuestra salvación. Miremos ahora a Pablo nuevamente aquí en el capítulo 13, cómo continúa. En efecto, los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten por favor, no está hablando de preceptos de ceremonial, de dieta, jurídicos del antiguo Israel. Sabemos que no son relevantes ahora para nuestra salvación. Él está hablando sobre la ley moral que permanece en su lugar. Lo que está diciendo aquí es que toda la ley moral se resume en el gran mandamiento del amor. Regresemos ahora a otro texto paulino sobre el cual ha insistido la teología católica. Pablo no dice nunca que somos justificados solo por la fe. De hecho, si quieren encontrar el único momento que se menciona eso en el Nuevo Testamento, es la carta de Santiago, y es condenado explícitamente. ¿Qué dice Pablo de hecho? Lo que interesa, dice él, es la fe expresándose en el amor. Lo que importa es la fe expresándose en el amor. A mí me parece que ese es el mejor resumen de la complejidad de la posición de Pablo. Permítame ahora agregar más condimento a esta salsa. Un protestante podría decir, bueno, mira, no estás defendiendo aquí una especie de pelagianismo en que somos justificados por nuestras obras, que es por nuestras obras heroicas que somos salvados. No existe salvación fuera de Cristo. No existe salvación fuera de su gracia. No puedo merecerla en el amor de Cristo. Antes bien,
ese amor expresado en la cruz y la resurrección, esa gracia, se me ofrece como un regalo gratuito. Solo desplazándome al ámbito de esa gracia es que puedo ser salvado. Así que ningún católico defiende que puedo ser justificado apartado de la fe. No, no. El Concilio de Trento dice que la fe es el fundamento y la raíz de toda la justificación. No puedo ser justificado al margen de Cristo. Pero una vez atraído al poder de Cristo, he abierto la puerta mediante la fe, he invitado a Cristo a mi vida. Ahora su vida no es extrínseca a mí. Y nuevamente esto sería una crítica católica a ciertas formas de protestantismo, que la justificación permanece extrínseca a mí. Es meramente una declaración forense de justificación, no una justificación verdadera, una justificación imputada. Es como si estuviera salvado. La tradición católica, pienso que siguiendo la complejidad de Pablo, ha insistido, no, justificación a través de mis obras que cooperan dentro de la integridad de mi vida. De nuevo, el Concilio de Trento dice que la justificación que comienza a través de la fe se acrecienta a través de la propia cooperación con la gracia. Pablo dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Allí está el cuadro completo. Ese es el cuadro completo. Ya no soy yo, este antiguo ego, afirmado sobre la autoprotección y sobre el odio y la violencia. Ese viejo yo ha sido apartado por la aceptación de la gracia en la fe. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive verdaderamente en mí. ¿Cómo luce eso? Amor. Luce como el amor. Se expresa a sí mismo como amor. Los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Todo eso se resume en decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, bueno, de acuerdo, no estamos de regreso en el pelagianismo. Es por amor que somos salvados. Amor. Ustedes lo saben si me siguen, lo he enseñado por años. El amor no es un sentimiento. No es benevolencia, no es solo un sentimiento. Amar es desear el bien de otro como otro. ¿Puedes hacer eso al margen de la gracia? Pienso que la respuesta es no. Regresemos a los antiguos filósofos morales. Hablan de decencia y magnanimidad y generosidad, de ese tipo de cosas. Pero desear el bien del otro como otro, este desplazarse eufórico fuera de los confines del propio ego, sí, incluso hasta el punto de la muerte, no encuentran eso en los antiguos filósofos morales. ¿Qué hace posible al amor verdadero? La gracia. Es sólo cuando yo, a través de la fe, abro la puerta a Cristo y le permito comenzar a vivir en mí que comienzo a vivir de acuerdo a su mente. Recuerden lo que dice Pablo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Comienzo a desear con su deseo, comienzo a moverme y a actuar y reaccionar de acuerdo con Él. Este no es Cristo como un ejemplo moral, es Cristo viviendo en mí. Esto ha sucedido no por mis logros, sino por la aceptación de la gracia en fe. Hasta ese punto, Lutero tiene razón. Pero esta no es una justificación imputada o enunciada o meramente declarada, sino que ha echado raíces en mí y a través de mi cooperación se expresa como algo totalmente nuevo y desconocido. Se expresa como amor. Siempre regreso al gran ejemplo de Maximiliano Kolbe cada vez que pienso en esto. Kolbe, como ustedes saben, dio su vida por un hombre que apenas conocía. Estaba preso en la prisión de Auschwitz
Pero al momento de la verdad, Kolbe dijo, llévenme a mí en su lugar. ¿Cómo se explica eso? Oh, está siendo muy generoso. Eso no se aproxima a una explicación. Yo diría que se explica diciendo que no vivía más Kolbe, sino que Cristo vivía en él. Kolbe había aceptado a Cristo y su gracia a través de la fe. ¿Sí? Esa es la puerta de la vida espiritual, como dice Aquino. Pero luego, permitiendo que ese Cristo viniera a florecer plenamente en él, lucía como amor, desear el bien del otro. ¿Cómo somos salvados entonces? ¿Por la fe? Sí. ¿Aceptando la gracia de Cristo? Absolutamente. Sin eso no podemos ser salvados. Pero esa es la puerta, ese es el comienzo, esa es la raíz. Esta fe que ahora se ha enraizado se expresa en este amor deslumbrante. A mí me parece que esa es la posición católica y en lo que a mí respecta hace honor a la riqueza y complejidad de la enseñanza que encontramos en Pablo. Échenle un vistazo durante estas semanas de verano, revisen Pablo a los romanos y tal vez con este mismo asunto en mente presten atención a la rica complejidad de su pensamiento. Y Dios los bendiga. Bueno, vamos a hacer unos comentarios porque sí es importante. Miren, generalmente nosotros creemos conocer, pero cuando nos están envolviendo en una situación que aparentemente ambos tienen razón, Pablo y él. Sin embargo, la realidad es que Lutero y Pablo coincidieron en algo. Si somos salvos, somos por gracia. Y la fe es precisamente un don. Y debo aclarar otra cosa también muy importante. Por ejemplo, los, los dones, los talentos, los ministerios son dados por Dios. Nosotros realmente deberíamos de entender que eso es algo que Dios nos ha regalado gratuitamente, inmerecidamente. Yo así lo veo en mi persona. De hecho, les doy las gracias porque ahora que venía de Monterrey, precisamente alcancé a pasar porque se paró en Linares, Nuevo León, y apenas pasé yo y a los 10, 15 minutos hubo las balaceras y cerraron la carretera por 6 horas. Dios protege. Hace un rato estaba aquí la señora que hace el aseo, llegó tarde y me recordé que yo tenía la ropa en la lavandería y que a las 5 cerraban. Y ahí voy. Pues justamente adelante de mí hubo un choque múltiple aquí cerca. Entonces yo veo la presencia de Dios no porque yo lo merezca. Él es el que nos protege. Entonces, volviendo al tema, los dones, talentos, funciones, ministerios, poderes son cosas conferidos por Dios. Pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Y el fruto del Espíritu dependerá exclusivamente de Dios? En este caso, en Gálatas 5:22, empieza hablando de amor, paz, fe, gozo, templanza, benignidad. Nos habla de muchas cosas que realmente tienen que ver con el principio que es Dios, con el amor que es Dios, pero también con la labor que tenemos que hacer nosotros a través del tiempo. Eso significa que de alguna manera u otra nosotros debemos de estar prestos para entender, comprender el real significado y no envolvernos en esa clase de movimientos. Y voy a poner algo, puse uno católico, pero ahora, si me acompañan por favor a Ezequiel capítulo 18, y vamos a ir leyendo, y de aquí sacaron ellos los neoevangélicos o los neopentecostales una teoría que no se fundamenta en la Biblia. ¿Han escuchado ustedes las maldiciones generacionales?
Sí. Ok. No, hermano, no. Yo no. No veo aquí a la hermana doctora, pero veo a la hermana Rosa Luz, que también estuvo en el área médica. Voy a hacer una pregunta, porque yo siempre soy muy crítico con todo lo que sucede. Por ejemplo, si mi padre y mi madre son diabéticos, ¿qué probabilidad tengo yo de ser diabético? No, Carlos, no. Tengo el 50%. Si no me cuido, así mis padres sean o no sean diabéticos, yo voy a caer en ese problema. Pero de acuerdo a la ciencia, si ambos padres son diabéticos, tengo el 50% de probabilidades cuidándome. Si uno de los dos padres es diabético y el otro no, tengo el 25%. Esto ha llevado a que la gente crea algo científico que no es científico. Y estoy hablando como ingeniero químico porque eso tiene probabilidades, no son certezas. Y estoy hablando claramente del que se cuida, porque incluso el que no se cuida, independientemente, ese sí tiene el 100% de probabilidades, porque todo indica que tarde que temprano le pasará la factura, todas las grasas trans, todos los carbohidratos, todos los azúcares, todo lo que estamos nosotros comiendo. Pero vamos a ver qué dice Dios, para que vean que no soy yo, ni es la ciencia, es Dios el que determina. Dice, el alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, es el capítulo 18 del profeta Ezequiel. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni volare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violara a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviera en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío
Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque ¿por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Con todo lo que acabo de leer, no es una cuestión personal, es una cuestión de Dios. El alma que pecare morirá, y no le será tomado la maldad del Padre sobre el Hijo o la maldad del Hijo sobre el Padre, porque cada uno de ellos tendrá su propio camino y Dios tomará ese camino para bien o para mal. Aquí quedó entendido que las maldiciones generacionales realmente no existen, de acuerdo a la Biblia. Lógicamente, en 1930 no existía nadie que quizás se atreviera a hablar de estas cosas porque Ezequiel es claro, o más bien Dios por medio de Ezequiel es claro en toda su relación. ¿Algún comentario antes de iniciar ya con el programa? Muy claro, pastor. Y esto es importante, les voy a decir por qué. Fíjense que yo me he topado con mucha gente que cree en estas cosas y tiene una guerra espiritual para recuperar lo que el diablo le ha quitado. Discúlpeme. Lo que Dios es de Dios, nadie lo puede arrebatar. Lo que nosotros rechazamos, como se está viendo aquí en esta palabra, eso ya es responsabilidad nuestra. Pero todo aquello que ha hecho Dios, como la salvación en la cruz, si nosotros lo rechazamos, es cuestión personal. Por eso decía yo que los dones, talentos, ministerios, poderes, eso los da Dios. Pero el fruto del Espíritu corresponde en la parte del Espíritu que tenemos y en la respuesta que le damos al Espíritu con consideración a ese fruto que incluye varios aspectos. No están bajo opción. O sea, es amor, fe, paz, gozo, benignidad, templanza, etc. No es que yo escoja de ahí lo que yo soy y lo demás no. El que tiene el Espíritu tiene el fruto, no los frutos. Si me acompañan a Gálatas 5:22, ahí lo vamos a ver. En Gálatas 5:22 está tan claro que muchas veces no queremos meternos realmente, porque creemos que todo depende de Dios. Fíjense, más el fruto del Espíritu, el fruto, no dice los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándose unos a otros. Antes de eso, desde el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y de ahí viene, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Con lo cual queremos decir que la fe es un don, pero es parte del fruto. Espero no haber confundido esto que estoy hablando, pero es muy importante para que no nos dejemos guiar como con la ciencia, con la religión, con personas ignorantes que lo dicen muy seguros y que incluso hasta meten culpa y miedo, porque dicen que tenemos que hacer algo extra a lo que ya hizo Cristo en la cruz. Por ejemplo, en el caso específico de 25, ahorita lo veo, espérenme. En el caso específico de que nosotros tenemos que hacer algo extra a lo que hizo Cristo en la cruz, creo que eso ya es una herejía. Vamos entonces a Éxodo 25. Y quiero que se entienda que la Biblia no se lee por un versículo. Yo les acabo de leer todo un contexto. Pero vamos a ver que fíjense lo que dice. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. Ahora vámonos al 6. Por eso dije que no se lee por versículo. Vea lo que dice el 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, mi pregunta es esta. Si por un lado él visita la maldad de los padres sobre los hijos, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿qué hace él? Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en lugar de ver el aspecto negativo nada más, también vean el aspecto positivo. Si su abuela Loida y su madre Eunice procuraron sobre Timoteo, yo preguntaré, ¿acaso no tuvo el pueblo de Israel problemas graves de rebeldía que no le son tomadas en cuenta a Timoteo, sino por el contrario? Nosotros somos una nueva criatura en cuanto recibimos a Cristo, pero debemos andar en el Espíritu y el maligno no nos toca. El problema nuestro no es tanto el hecho exclusivamente de ver un versículo, sino de ver todo lo que Dios ha previsto para nosotros. Espero haber contestado. Insisto, esto es muy polémico porque la gente lo ha creído y quiero ser bien estricto en la palabra. Aunque mi padre o mi madre hubieran sido idólatras, pero si yo recibo a Cristo, yo soy la nueva criatura. Mi padre y mi madre tendrían que dar cuentas ante Dios de su idolatría si no quieren cambiar. Pero yo tengo que hacerlo y voy a mostrárselos de una manera muy clara. Los reyes. El rey era de una forma, a lo mejor muy buena, su hijo era muy malo, pero el siguiente era bueno y ahí nos vamos.
Entonces, si fuera cierto esto, todos los reyes hubieran sido malos, de acuerdo a la posición de la maldición generacional. Pero quiero aclarar otra cosa. Nosotros estamos inclinados hacia el mal por una cuestión genética precisamente del pecado en el cual incurrieron Adán y Eva. Si por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre fue vencido el pecado. Como ustedes ven, no se trata de hacer las cosas nada más de la forma en la cual nosotros hemos aprendido. Desaprendamos para aprender, porque esto es muy difícil. Cuando nosotros ya vemos en el idioma original, cuando vemos los contextos, cuando vemos lo que dice Dios, nos damos cuenta de que hay muchas teorías, ideologías formuladas como dogmas en muchas iglesias de una manera tal que pareciera que todo mundo va a pasar lo mismo, como si Cristo no hubiese vencido al pecado, la muerte y Satanás. Como que tuviésemos que hacer algo extra nosotros en el aspecto para recibir la salvación. Y creo que eso es un pequeño, gran error. Pero bueno, vamos a ver ahorita, déjenme encontrarlo, la parte que les quiero mostrar de cómo realizar nuestro programa. Ya lo vi. Ahorita lo pongo para todos ustedes. Nada más quería ver cuál era para poderlo pasar a todos. Sé que a lo mejor va a incomodar lo que estoy diciendo por algunas ideas que puedan tener, pero pónganlo en oración y va a ver que al hacer la exégesis ya no es tan fácil creer ciegamente en lo que algunas personas digan o la experiencia mía lo dicte, porque mi experiencia no hace la inspiración de Dios. ¿Alcanzan a ver esto? Creo que sí, ¿verdad? Miren, voy a abrir el paquete porque ya lo puse aquí en esta computadora para que ustedes lo observaran, pero primero vamos a ver lo que dice aquí. Este es un ejercicio de exégesis para preparar un estudio bíblico o un sermón. Viene en el eSword, que es precisamente la espada electrónica. Y aquí tiene que ver con algo. Dios tiene un mensaje original, con un contexto original y con una aplicación original. Pero nosotros, al hacer la exégesis, vamos a tener un mensaje también original, pero vamos a tener un contexto actual y una aplicación actual. Las dos cosas se van a conjugar para poder hacerlo. ¿Qué herramientas podemos tener? Primero, es bueno tener varias distintas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, 60, 2015, Las Américas, Latinoamericana, Nueva Versión Internacional. También tener concordancia, la Nueva Concordancia Strong exhaustiva de la Biblia. También tener diccionarios como el Bíblico Ilustrado Holman, que les envié, el Diccionario Manual Bíblico, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, etc. El VINE, Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero también es necesario tener libros que nos ayuden cuando tenemos ciertas dudas. Y comentarios como el de Henry Matthew, comentario bíblico, el de Edersheim Alfred, por ejemplo, ¿verdad? Y también series completas de comentarios, como en el caso del Nuevo Testamento, 18 tomos, de Hendrickson, William y Simon Kistemaker. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esto? Primero, permítanme salirme y mostrarles el paquete. Me interesa que lo vean porque muchas veces no tenemos a bien todos los recursos. Sin embargo, cuando nosotros vemos, fíjese, este es el paquete. Yo lo instalé anoche para que ustedes lo pudieran ver. Ustedes pueden observar que está dividido primero
ya está en español. Los libros de la Biblia. En el lado izquierdo, en esto que estoy señalando, están todos los libros de la Biblia de acuerdo a la Biblia española Reina Valera con los números Strong. Si yo le cambio a la traducción del Nuevo Mundo, me va a aparecer lo de los testigos de Jehová. Si yo me cambio, por ejemplo, a la Nueva Versión Internacional 1999, me va a aparecer aquí lo que dice esa versión. Si yo me cambio a la Reina Valera 60 con números Strongs, aquí me aparecen. Si yo me voy a la Biblia latinoamericana de 1995, aquí me aparece. Aquí está Dios habla hoy del 2002 con los deuterocanónicos. Ya vieron que aquí aparecen ya en azul los libros que no están incluidos en el canon. Y es interesante que lo veamos. Por ejemplo, fíjense, el libro de Sabiduría, capítulo 13. El culto a los astros y las fuerzas naturales. Faltos por completa inteligencia son todos los hombres que vivieron sin conocer a Dios, quienes a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe a pesar de sus obras. No descubrieron al que las hizo. En cambio, tuvieron por dioses que gobiernan el mundo al fuego, al viento, al aire ligero, a las estrellas del firmamento, al agua caudalosa y a los astros del cielo. Si con la belleza de esos seres tanto se encantaron que llegaron a tenerlos por dioses, vean lo que dice este libro que lo tiene la Iglesia Católica, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos ellos, pues Él, el autor de la belleza, fue quien los creó. Si los asombró el poder y la actividad de aquellos seres, deberían saber que más poderoso es quien los hizo, pues partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su creador. A esos hombres, sin embargo, no se les puede culpar del todo porque quizás se equivocaron en su afán mismo de buscar a Dios y quererlo encontrar. ¿Qué es esta E? Esta E puede que esté sujeto aquí. En alguna parte de todo ello podemos encontrar alguna explicación. Pero vamos a continuar. Pasan la vida en medio de las obras de Dios tratando de estudiarlas y se dejan engañar por su apariencia, ya que las cosas que ven son efectivamente bellas. Sin embargo, no tienen excusa. A ver, porque si fueron capaces de saber tanto, hasta el punto de investigar el universo, ¿por qué no descubrieron antes al Señor de todos? El culto a los ídolos. Pero qué desgraciados son los que llaman dioses a cosas hechas por los hombres, a objetos de oro y plata artísticamente trabajados, a figuras de animales, a una piedra sin valor, tallada hace mucho por un escultor, pues ponen su esperanza en cosas muertas. Pongamos, por ejemplo, un carpintero. Corta un árbol fácil de manejar, con habilidad le quita toda la corteza, lo labra con cuidado y hace un objeto útil para las necesidades ordinarias. La madera que le sobra la usa para preparar toda la comida que quiere. Y lo que queda todavía, un palo torcido y nudoso que no sirve para nada, lo toma, lo labra simplemente por pasar el tiempo y lo modela con habilidad y sin esfuerzo hasta sacar la imagen de un hombre o lograr el parecido de un animal despreciable. Luego lo cubre de pintura roja tapando así todas las imperfecciones. Le hace después un nicho apropiado, lo coloca en la pared y lo sujeta con un clavo. Tiene que tomar precauciones para que no se caiga, porque sabe que el ídolo mismo no puede valerse, no es más que una imagen y necesita ayuda. Y a pesar de todo, le pide por sus bienes de fortuna, por su esposa y por sus hijos. No le da vergüenza dirigir la palabra a un objeto que no tiene vida. Para pedir la salud, acude a un ser que no la tiene. Para pedir la vida, acude a un ser muerto. Para conseguir protección, recurre al más incapaz. Para pedir un buen viaje, a un ser que ni siquiera puede andar. Para lograr éxito en los negocios, las actividades y los trabajos, pide ayuda a quien no tiene la menor fuerza en sus manos.
Y le puedo seguir con el 14 y sigue hablando de lo mismo. Entonces, ¿para qué le sirve esto? Ahora, yo puedo tomar la Biblia bizantina griega. Lógicamente, del Antiguo Testamento, pues no hay nada. Pero cuando yo llego al Nuevo Testamento, ya tiene que forjarse de otra manera. ¿En qué capítulo? Por ejemplo, si me voy al capítulo 2, primero de la Reina Valera, aquí está. Y si me voy al griego bizantino, aquí está la palabra. Ahora bien, esto que dice aquí es el número griego 2065 del Strong. Aquí está en inglés, pero acá abajo lo tienen en español. Tienen una concordancia. ¿Dónde está esto? Juan 15:22 y Romanos 1:20. Pero aparte, tienen aquí el Strong en español. Este Strong no es este que está aquí, Strong en español. Entonces, si yo le pongo a este, que fue el 2065, erotao, aparentemente interrogar, por implicación pedir o requerir. Entonces ustedes ven que aquí está, ahora no es lo único que tiene. Aquí dice que es un verbo, acá dice, parte del verbo es presente, voz activa, modo indicativo, en primera persona plural. Aquí ya les dice todo lo que significa esto. Bueno, ok. Además, tiene el vine, que aquí lo va a ver. Pedir en los evangelios frecuentemente se traduce por rogar y está en todos estos. ¿Qué les parece esta situación? Ahora, si me voy al hebreo del Nuevo Testamento, el hombre de pecado, aquí está únicamente en hebreo. Hay una inter que trae el griego y el español. Esto les puede servir. De este lado están las palabras griegas que se pueden algunas encontrar, otras no. Pero en todos los casos, ustedes acá también tienen comentarios bíblicos. Aquí está el comentario del mundo hispano. Pero si nosotros nos fuéramos a la Reina Valera, que es la que ustedes conocen más, y si yo pongo esta palabra en el Strong en español, me aparece, que era la que yo les decía. Y en el Vine del Nuevo Testamento en español también me aparece. Aquí viene todo donde está puesto esta palabra. Y acá también me puede venir Tesalonicenses 2:1, que significa un comentario al respecto de esto. En algunos casos lo pueden ustedes ver. Este es de la Biblia Plenitud, este es de la Biblia Latinoamericana 95, etcétera. Y acá ustedes pueden escribir sus notas de estudio para que vayan trabajando. ¿Qué les parece este paquete? Demasiado bueno. Gracias. Ok. Ahorita vamos a ver entonces cómo se instala, cómo está todo. Yo les voy a enviar las ligas, si no es hoy en la noche o mañana, para que ustedes puedan trabajar de una manera. Cuando lleven griego, esto también les va a servir. Pero vean, nosotros estábamos viendo este ejercicio. Entonces, el ES Word, este se los voy a enviar tal cual, para que ustedes puedan instalarlo con esto que está en Download de EastWord, que ya va en la versión 13. Y la instalación de esto nada más es darle adelante y después se pone en opciones y se busca la parte que dice
español para que se ponga en español todo el programa y después descargar las Biblias que ustedes quieran, que sean gratuitas, las que no hay que pagar. Las que necesiten me avisan y yo les puedo enviar, porque yo bajé desde hace muchos años casi todo lo que estaba gratuito. Tengo muchas de los comentarios, mapas bíblicos y demás que vamos a ver ahorita. Pero, por ejemplo, este paquete es gratuito, que eso también es interesante. Y usted va a ir haciendo referencias y el pasaje que va a estudiar, porque también ahorita va a ver que puedo hacer que se muestren todas las versiones sobre un solo versículo y que aparezcan. Y está en el contexto original. Buscar el contexto histórico original con ES Word, porque se han instalado todo lo que son comentarios y diccionarios que nos van a ayudar. Además de esos comentarios, usted puede tenerlos en inglés o en español. Este es un método. Viene el pasaje lingüísticamente también para que usted observe lo que le enseñé yo con respecto a lo que le mostré de el Strong en griego. Y aquí viene un numerito que es la forma como está puesta. Todo esto que ustedes están viendo es cuestión de práctica, ¿eh? No crean que es muy difícil. Pero aquí viene, por ejemplo, cuando ustedes buscan una palabra en el Nuevo Testamento, monogenes, el único engendrado, unigénito. Número 1, genes, descendencia, tiene el significado de único. Y aquí viene dónde está la palabra en griego, no en español, en griego. Y esto les va a ayudar de una manera increíble. De verdad, les digo, yo tengo más de 15 años usando esto y me ha ayudado mucho. Pero hay que estudiar todo lo que les enseñé en el método. Pero esto les va a ayudar bastante para que de aquí en adelante traten de hacer las cosas de otra manera. Y aquí trae el estudio bíblico inductivo que les mostré para que se hagan las cosas, las aplicaciones. Y esto es un ejercicio muy bueno que les va a ser útil. Ahora me voy a regresar para que vean algo respecto a este asunto. Por ejemplo, comparar. Si yo estoy viendo 2 de Tesalonicenses 2:1, fíjense bien si yo hago el paralelo. ¿Qué me está apareciendo aquí? Todo lo que está alrededor de ese paralelo, pero acuérdense en qué Biblia estoy. Si me voy a esta, aquí en el paralelo está en inglés, el comparar. Aquí viene la de Jerusalén 2001, la Dios habla hoy del 2002. Todo esto que están viendo ustedes es todos los que yo tengo aquí que instalé. Y aquí va a aparecer ese versículo de todas las formas habidas y por haber, para que comparen. Pero hablemos, hermanos, de esa venida. Acerca de la venida de nuestro Señor, en griego también la van a tener. Y aquí, ya en griego, viene lo que yo les explicaba. El verbo presente, activo, indicativo, primera persona del plural, es el análisis morfológico. Ya aquí viene. También puede ocurrir en todas las Biblias que yo puse. Por ejemplo, la nueva versión latinoamericana, pero con respecto a la venida, cada una de ellas va, traducción lenguaje actual, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros reuniremos. Traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser de nosotros. Entonces, como ustedes ven, ahora, aquí, ¿cómo necesitaría yo mover esto? Lo voy a bajar para que vean algo. Aquí, en ventana, yo puse todas las ventanas, pero ustedes pueden maximizar la Biblia o el comentario, pero nada más les va a aparecer uno de estos. Yo por eso lo hago de esa manera. Opciones. Aquí viene, por ejemplo, el idioma. En opciones, cuando ustedes lo instalen,
Ustedes buscan el español, lo señalan y ya se convierte. Descargar. Ustedes descargan las Biblias porque les va a aparecer esto. Lógicamente tienen que cerrar y volver a iniciar el programa cada vez que metan una nueva Biblia. Aquí están todas las Biblias que vienen gratuitas en los diferentes idiomas. Los comentarios bíblicos también por eso están en inglés. Yo tengo todos los de español. Los diccionarios también vienen muy limitados aquí, pero yo tengo todos los demás. Los devocionales traen también y tengo todos los devocionales, las gráficas, también las que se han instalado y los libros de referencia. Ok, pero ¿para qué nos sirve todo esto? Vean, mostrar todas las ventanas. Aquí, referencia de bibliografía, visor de gráficas. Vean lo que va a ocurrir. ¿De qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando que aquí mismo yo le metí todas estas gráficas para irlas viendo. Por ejemplo, aquí ya vi el, ¿cómo le llaman? El antiguo Medio Oriente, aquí está. Pero no es el único que está en el ABS que yo metí. También existen otros como el Atlas de la Biblia. Aquí viene lo mismo y lo pueden ustedes observar, lo pueden mover para que vean parte de lo que andan buscando. También viene de la Thompson, tal y como está descrito. Estamos hablando de ese versículo, es lo que les está apareciendo nada más del versículo. De la NASA también aparece la parte correspondiente y una explicación. Aquí se ve lo que es el canal de Suez, lo que es esa parte. Viene también la línea de tiempo para que ustedes vayan viendo Before Christ, antes de Cristo, y lo que ocurrió. Les digo, hay en todos casos, pueden ustedes irse a la genealogía, etcétera, etcétera. Y en usos y costumbres de Israel, aquí viene cómo fue escrita la Biblia y demás. Como ustedes pueden ver, es muy completo este paquete. Trae de todo para que ustedes lo puedan utilizar de una manera muy hermosa, de una manera en la cual no tengan problemas. Por ejemplo, tabla cronológica época del Antiguo Testamento, los patriarcas y Moisés. Y aquí ustedes van a ver el periodo de los caudillos, la monarquía, Judá e Israel, el exilio, la época persa, la época helenística. Aquí están los Ptolomeos, Antíoco, Epifanes también va a aparecer por aquí. Todo esto que está aquí fue en los 400 años que no hubo inspiración, pero sí hubo cosas que ocurrieron. Y luego ya viene la del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue todo esto? Creo que puede ser muy útil para ustedes. Puede darles a conocer muchas cosas que incluso no se imaginaban. ¿Conocía a alguien en estos paquetes? No, hermano. No, la verdad no. No, Bueno, con esto quiero ayudarles a entender que no es suficiente esto, Tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que ser la oración, tiene que ser el ayuno, tiene que ser una situación muy diferente a lo que han hecho hasta el día de hoy. Por eso mi interés no es tanto la calificación, sino la trascendencia que van a tener ustedes a partir de ahora hacia los demás. Como se dan cuenta, es un mundo todo esto, pero ayuda bastante el estar bien conscientes de lo que queremos, de lo que buscamos y de cómo realizarlo. Déjenme buscar ahora la otra parte que quería mostrarles. Por ejemplo, voy a meterme a esto que es de la Iglesia de Dios, pero que yo lo encontré y se me hizo agradable para que ustedes también se los voy a enviar y puedan ver cómo se realiza en una clase, en una tarea, cómo se debe de entregar. A lo mejor les puede servir de pauta.
de una guía. Y esto es interesante porque muchas veces no tenemos tantas ideas. Miren, esto fue de la materia de hermenéutica en la Iglesia de Dios del séptimo día. Aquí viene todo lo que vimos nosotros. Cada tema se desarrolla en una sesión, etcétera. Ok. Por ejemplo, fíjense, ustedes van a hacer el tipo de sermón que van a querer, el texto base, fecha y nombre. Entonces van a hacer un estudio del texto bíblico. Lee el texto en tu Biblia y en la versión interlineal que corresponda varias veces. La crítica textual anota las palabras o frases en conflicto, palabras claves y frases claves. De la traducción del interlineal hebreo-español o griego-español, las palabras claves y las frases claves. La ubicación histórica en el libro, el autor, la fecha, el lugar, el destinatario y la estructura que van a usar. Las circunstancias especiales, el tema, cuándo inicia y cuándo termina, el género literario que están buscando, las formas literarias y las fórmulas literarias, las tradiciones que se están viendo ahí. Y de ahí ustedes van a hacer los análisis. A la vuelta de esta hoja, construye tu conclusión. Por ejemplo, sección 1, exégesis bíblica. Materiales de estudio. Biblia Reina Valera o de Jerusalén. La Septuaginta, que es la hebraica, la más certera. Un Nuevo Testamento en griego con aparato crítico. Diccionario bíblico, concordancia bíblica, Antiguo Testamento interlineal hebreo-español y Nuevo Testamento hebreo-español. Todo esto ya lo tienen en este paquete de eastword, los mapas bíblicos y los pasos que van a realizar. Les va a servir mucho como una guía. La lectura, la crítica textual, la traducción, la ubicación, la crítica literaria, la crítica de géneros, etc. Una lectura detenida. Sección 2, la crítica textual, ¿cómo la van a hacer? Ejemplo, Segunda de Reyes 23:33. La Biblia de Jerusalén dice, el faraón Neco lo encadenó, déjenme hacerlo más grande para que se vea mejor. El faraón Neco encadenó en Ribla, en el país de Hamat, y puso un impuesto al país de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. La versión Reina Valera dice, y lo puso preso faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Ven cómo hay diferencias, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén tiene una nota explicativa en la que aclara que el texto hebreo añade después de Hamat, cuando era rey de Jerusalén, y que varias versiones dicen para que no reinara más en Jerusalén. La edición manual de la Biblia de Jerusalén tiene efectivamente esta lectura del texto, para que no reinara más en Jerusalén. En el mismo versículo hay otra variante. La Biblia de Jerusalén dice 100 talentos y 10 talentos de oro. La Reina Valera dice 100 talentos de plata y uno de oro. La traducción. Otro paso son los términos, la gramática, la sintaxis, el origen y la evolución de los conceptos, la etimología. Es trabajo de la filología, el estudio de los idiomas. Entonces, como ustedes ven, esto les va a servir mucho. La ubicación histórica y literaria. Aquí van ustedes a ver cómo se debe realizar esto. Por ejemplo, autor, fecha de la relación del libro, lugar de la composición del libro, destinatario. Todo esto lo van a encontrar en comentarios bíblicos, ¿eh? Por ejemplo, introducción, canonicidad de Ruth. El libro de Ruth no separado de los jueces. El libro de Ruth separado de los jueces. El lugar de Ruth en el canon. El lugar originario de Ruth en los escritos. Aspectos literarios del libro de Ruth. Valor literario del libro de Ruth. Género literario de Ruth. Todo esto que ustedes están viendo aquí es parte de lo que se hace para la exégesis. Una crítica literaria, una crítica de géneros, una crítica de forma y fórmulas, la crítica de la tradición y por último la redacción. Cómo se realizó, cómo lo hizo el autor.
y las estructuras manifiestas. Guarda el mal tu lengua y tus labios de decir mentiras. Guarda el mal tu lengua, tus labios de decir mentiras. Esto es en el Salmo 34:14. Otros análisis, ahí usted puede complementar otros. Y el anexo final, pues está poniendo usted el alfabeto en griego y en hebreo, si usted lo quiere poner. Los géneros literarios del Antiguo Testamento, aquí hay varios, y del Nuevo Testamento, para que usted pueda ir buscando. ¿Hay algún comentario, duda, inquietud? ¿Ese también se puede poner en el celular o solamente es en computadora, pastor? Mire, sí se puede poner en el celular, pero va a batallar más e incluso hay algunos que tienen que pagar. Yo le recomiendo, hay computadoras no tan caras, casi al precio de un celular, que pueden darle el servicio básico para usted. Hay computadoras ahorita en Walmart, en Aurrera, en Liverpool, que cuestan 3,500 a 4,000 pesos, están en ofertas. Déjenme encontrar lo que a mí me llega al celular y se los puedo enviar para que ustedes lo vean. Hay algunos tablets que también se puede poner. Todo esto les digo porque en el celular va a ser más dificultoso el que ustedes puedan llenar todo lo que estoy diciendo por la cantidad de memoria que tengan, RAM, que no la tiene mucha el celular, ni la cantidad de almacenaje ROM, que es la parte, a ver si me explico. RAM es como donde ustedes van a ir depositando las cosas. Vamos a poner la ropa. El RAM lo que hace es ir distribuyendo de acuerdo a donde hay espacios. Y el ROM es como los cajones. Usted tiene un cajón especial para calcetines, pero resulta que ya está lleno y a lo mejor le va a poner donde está la otra ropa, va a poner calcetines. Entonces, el celular está muy limitado en todo eso. No está diseñado para ser usado como una computadora. Hay algunos que son muy caros y que sí traen todo lo necesario, pero en el caso específico sí se puede instalar. Otro de los paquetes se llama The Word o la palabra. Es muy similar. Está más complicado porque trae también los videos, los audios de griego y hebreo para que usted vaya aprendiendo a pronunciarlos. Pero insisto, no es tan necesario para el nivel que se requiere de exégesis que nosotros vayamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Porque si no hay más, vamos a concluir con esto. Yo voy a enviarles lo que le acabo de presentar para que ustedes instalen este paquete, pero también para que ustedes vayan creando su propio base de datos y acervo cultural y acervo bibliográfico que sea necesario. Y sobre todo el paquete les va a ayudar mucho a poder abrir la mente en el aspecto de ver otras versiones que a veces no se tienen en papel. Y ahí usted va a poder poner la cantidad de Biblias que usted necesita. No ponga todas porque se le va a saturar todo eso y se va a hacer mucha confusión. Ponga aquellas que sean necesarias, unas católicas, de los testigos de Jehová, ponga versiones distintas evangélicas, ponga las interlineales en griego y en hebreo, simplemente para que usted vaya considerando, junto con los comentarios bíblicos y los diccionarios, todo lo necesario para que pueda salir adelante. Y ya en 3 semanas yo les voy a enviar algo para que puedan ir bajando Biblias en español, para que puedan ir bajando comentarios en español y lo tienen que ir usando uno por uno. Les va a parecer como si tuvieran virus
porque son de, no, creo que son de más años, ha de ser de unos 20 años que yo los bajé. Ya ahorita no están disponibles. En Ebenezer era una de las páginas donde se podía bajar, pero ya me metí, ya no tiene muchas de los recursos. Sin embargo, gracias a Dios, pues yo tuve a bien hacer esto y yo esto se lo presenté también en el de Tecate, en el seminario, para que lo tuvieran y se los dejé ahí para que lo pudieran instalar los alumnos y pudieran trabajar con él. ¿Algún otro comentario? ¿Nos va a dejar algún correo o email? Claro, tienen hasta mi WhatsApp que está ahí en el foro, pero mi correo dejen ponérselo aquí. O dejen ponérselo directamente en el WhatsApp. Nada más sí les pido por favor que me den, que sean pacientes, porque como ando en muchas cosas, yo en su oportunidad hago lo concerniente para poderles responder y darles todo lo que necesiten. Aquí voy a poner mi correo. Ahí está mi correo ya para que lo tengan. Y mi teléfono ahorita se los pongo. Es demasiado simple. Y ese es mi teléfono. Tenemos una página que se llama IDN Tampico en Facebook para aquellos que quieran también comunicarse por el Messenger o por alguno de los medios. Y yo tengo mi propia página que es José Guerra. Espero en Dios que no tenga ninguna duda para hacerlo. Creo que es natural. Son ejercicios que van a ir experimentando y que poco a poco van a ir creciendo. Pero no agarren cosas muy difíciles, hagan cosas sencillas para que puedan ir realizándolo. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? No, hermano, nada más agradecerle por las exposiciones que nos ha dado y creo que todo lo que nos ha dado pues nos va a servir de muchísimo para aquellos que no tenemos a lo mejor mucho o no somos pastores y que estamos iniciando a lo mejor todo esto. Muchas gracias. Miren, yo he comprobado algo en mi vida. Es muy feo el querer tener un conocimiento propio o personal. A mí me acostumbraron desde la empresa a crear equipo y para tener un lenguaje, pues hay que formar a la gente en el mismo lenguaje. No podremos trabajar juntos si cada quien tiene un lenguaje diferente. Babel, que significa confusión en Génesis 11, fue cuando creó Dios los idiomas para confundirlos, no para unirlos. Entonces, a veces nosotros tenemos diferentes conceptos, incluyéndose los nazarenos, que deberíamos estar más afines en todo ello. Y repito, de los discipulados, junto con muchísimos discipulados nazarenos que he estado acumulando para todo el Distrito Noreste. Pero si algún día lo necesitan, veremos cómo hacérselos llegar con los niveles A, B, C, D, que son los niveles del discipulado nazareno original y que aparte está en el Sendero en la Gracia. Por último, bueno, por favor, avísenle a los que no pudieron estar que ahorita voy a subir en la noche este video para que ustedes lo vean con calma y los materiales para que puedan ir ensayando en el paquete para bajarlo y de alguna manera u otra, si tienen alguna duda, pues a ver en qué les puedo ayudar. Pero realmente es muy simple el manejo en cuanto ustedes puedan ir experimentándolo. Pierdan el miedo,
Yo recuerdo mucho a un colaborador mío que ahorita está en Uganda. Él estuvo en Inglaterra, en Dinamarca. De hecho, sus hijos ya son ciudadanos y él también del Reino Unido. Y estudiaron allá sus hijos y ya son profesionistas y trabajan allá en Europa. Y él, en el inglés, pues yo fui el que le ayudé en clases particulares. Y en la cuestión de la computadora, recuérdese que yo entro a Cemex en los años 93, 94, y pues realmente la computación, si hoy casi nadie la utiliza, en aquel tiempo menos. Y él le daba un temor enorme, a veces me hablaba. Yo era el gerente en ese tiempo de ingeniería y él era el gerente de calidad y me hablaba, oye, se me borró todo. Y ya iba yo, no te preocupes, ahí está en la computadora. Y le recuperaba yo todo. Yo le decía, no temas, nada más no calles. Si tienes algún problema, se puede solucionar. Entre más tiempo tarde el problema en solucionarse o en decirse, más dificultoso es en la computadora. Pero todo tiene solución. Y hay ahora cibercafés que pueden ayudar en mucho de eso. Entonces, no se preocupen, nada más tengan paciencia y tolerancia con ustedes mismos, no se culpen, no se ataquen, por si no pueden a la primera, pero van a ir poco a poco creciendo. Y repito, van a tener 15 días a 20 días para entregar los trabajos. También quiero preguntar algo. ¿Todos ustedes son de iglesias diferentes? Entonces no se puede hacer lo que pude hacer acá en el noreste, de poner equipos para que trabajaran juntos. Es muy difícil así siendo de localidades tan distintas. Por eso pues, no se puede realizar en equipos de trabajo. Pero bueno, vamos a confiar en que ustedes van a ser equipo con el Espíritu Santo para que les ayude y hagan esto. Sí, hermana Verónica, lo que yo comprendo es como Monterrey y la Ciudad de México. No sé qué tan factibles es que se vean frecuentes como para hacer un trabajo en León, equipo. Eso también, a veces no me atrevo a decirles que hagan esto porque yo viviendo en Monterrey, pues sé que es horroroso, espantoso el tráfico. Y el decir salgo del trabajo y me voy a ir a una hora, hora y media de distancia, qué difícil es la verdad. Ya llegan agotados. Por eso vamos a procurar mejor hacerlo cada quien en la forma individual. Vamos a procurar que ustedes, por eso les estoy diciendo que elijan algo que pueda ser útil para ustedes, útil para la iglesia y que no sea tan complicado. ¿nos Dejen puede ver hacer si favor de hay... repetirnos los trabajos que tenemos que entregar? El trabajo que tienen que entregar es simplemente una exégesis con alguno de los métodos que se les enseñó, que ahorita que les envíe esa guía, ahí van a tener ustedes la idea clara de cómo se hace, de los ejercicios que les puse, que están grabados, también pueden ustedes verlos para que tengan la idea clara. Pero se trata de hacer un exégesis. Claro, no se van a meter al griego y al hebreo, como yo les mostré ahorita del verbo, el tiempo, el plural, si es primera, segunda, tercera persona, si es activo, inactivo, pasivo, si es perfecto, si es presente, pasado, futuro. O sea, es muy complicado eso ahorita para ustedes, pero al menos sí que tengan una clara concepción de quién es el autor, cuándo fue hecho, quiénes son los destinatarios, cuál fue el aspecto histórico, cultural que existió ahí, cuál es la parte teológica que se está viendo, cuáles son las ideas claves, cuáles son las formas de lenguaje que están ahí, si es un símil, si es un sinócdoque, si es todo lo que ya les envié. Ustedes pueden analizar rápidamente, no se mezclen tanto si es una metáfora, si es una alegoría. Eso es lo que ustedes van a observar ahí.
Por eso digo, sus paralelos, que son los versículos anteriores y posteriores o capítulos, la concordancia, que es muy importante también que tengan una Biblia con concordancias para que ustedes vean el tipo. Dejen ver si aquí, no recuerdo si yo les envié o no les envié y si tengo aquí disponibles, pero ustedes lo pueden buscar también directamente. Dejen buscarles aquí ahorita uno para que vean. Fíjense que yo hasta compré una concordancia bíblica muy pequeña, ya ni me acuerdo cómo se llama la editorial, pero sirve mucho porque era una concordancia muy pequeñita que me ayudaba bastante para lo que yo quería. Por ejemplo, dejen ver si hay aquí uno. Si la encuentro para que vean de qué se trata. Por ejemplo, esto es en línea, quiero aclarar, pero hay Biblias de estudio que al final trae la concordancia que depende qué tipo de Biblia tengan. Hay algunas muy extensas y hay otras no tan extensas que ustedes buscan la palabra cielo, por ejemplo, y ahí va a aparecer todo lo referente al cielo. Vean ahorita lo que encontré aquí. Esta concordancia de la Reina Valera, ustedes pueden poner opciones. Por ejemplo, el alcance que ustedes buscan, cómo ordenarlo, el texto a buscar, y en otros casos pueden poner la palabra. No sé si aquí se pueda palabra. Dejen ver si se puede. Pues aquí está. ¿Ya ven? Aquí aparece en todos los versículos que aparezca la palabra cielo. Génesis 6, 7, 17, y nos vamos a ir por cada libro. Esto les ayuda bastante para ir discerniendo cuáles de ellos tienen que ver con el tema que están viendo. Porque, por ejemplo, fíjense, y el sol se detuvo y la luna se paró. Estamos hablando de Josué, ¿verdad? El sol se paró en medio del cielo. Sin embargo, en Jueces 20:40 dice más, cuando la llama comenzó a subir de la ciudad, una columna de humo, Benjamín tornó a mirar atrás y he aquí que el fuego de la ciudad subió al cielo. Esto no tiene relación con esto, ¿verdad? Son dos temas diferentes, aunque aparezca la palabra cielo. Y así se van a ir, aquí van a ver todos los lugares donde aparece, por ejemplo, Gálatas. Solo un verso encontrado en Gálatas. Entonces, esto es en línea, pero ustedes lo pueden tener físicamente, las concordancias, para ir analizando las palabras claves que ustedes encuentren para lograr hacer esa exégesis. Dejen ver lo que escribieron. Disculpe, ¿quién es un user? Perdón, hermano. Es que alguien, se me olvidó decirles que se renombraran con su nombre, pero aquí hay una que dice Zoom User como identificación. Pero bueno, si no me escuchan no hay problema. Ahora, ¿cuántas cuartillas hay de límite? Mire, aquí es tan complicado como usted se quiera complicar, porque hay veces la exégesis nos lleva a realizar en forma ordenada la crítica histórica primero y cultural y social, luego la parte textual o gramatical para encontrar las formas y las fórmulas que estén ahí, junto con el género literario. Posteriormente vamos a ver la crítica de la redacción y la crítica canónica, que es donde ustedes ya observan quién lo escribió, dónde lo escribió, por qué lo escribió, qué pensaron en ese tiempo, todo lo que ocurre alrededor.
Y por último, la aplicación práctica en el mundo contemporáneo. Esas son las fases o las etapas que se tienen que hacer. ¿Cuánto va usted a usar? Repito, no sé. Hay gente que es muy práctica y encuentra todo y lo pone directo. Hay gente que explica demasiado. Ahí sí yo no me puedo meter. Lo que sí quiero asegurarles es que no se la compliquen. Vean con todos los comentarios bíblicos, con los diccionarios y con la cuestión histórica, van a aprender que les abre más la mente para dejar de hablar rollos, para irse a lo concreto que está escrito en el significado. El detalle es encontrar el significado real, no ponerle significado nuestro. Entonces, sí, ¿cuántas cuartillas? No sé realmente, porque ahí dependerá de cada persona. Insisto, en ocasiones lo histórico es demasiado amplio. Tomen en consideración aquello que tenga relación con los versículos que ustedes están tomando. Por eso, la perícopa o la parcela o el límite, la estructura literaria que ustedes van a mencionar, tiene que ser con respecto al tema que se esté tratando. Entonces, ayúdense con esa estructura y si son 5 o 10 versículos, pues de ahí no se salgan tanto. Porque si leen todo el libro y ven toda la cuestión histórica de todo el libro, es cierto, pero no todo el libro aplica para esos versículos. Entonces, irse más directamente con lo referido a ese caso, en ese sitio, lugar, gentes, acciones inmediatas, superiores e inferiores, y la concordancia con respecto a este autor con el tema teológico que esté tratando. Hermano, entonces lo más recomendable es irse con un solo versículo y enfocado a lo que nosotros queremos hacer, sin irnos a todo el libro, porque entonces nos complicaríamos más, ¿no? Bueno, a ver, cuidado, no es un solo versículo, es la cantidad de versículos que ustedes tomen en consideración que hay un cambio de tema. Esto es muy importante, no siempre el capítulo tiene terminación, puede continuar en el siguiente capítulo o puede iniciar a mediados. Si se dieron cuenta, lo que yo leí, déjenme regresar a lo que leí de Ezequiel. O más bien, bueno, estábamos leyendo lo de sabiduría, pero en el caso de Ezequiel, cuando estábamos viendo esto, fíjense, bueno, déjenme regresar a Ezequiel, porque ya lo borré aquí. Ezequiel. Cuando nosotros estábamos viendo el capítulo 18, en el capítulo 18 dice el alma que pecare morirá. Pero en el 21 del capítulo 18 habla ahora de cómo lograr cambiar de vida. El camino de Dios es justo. Entonces, si ustedes ven del 1 al 20, está hablando de que toda alma que peque morirá, que no va a ser tomado ese refrán que en el aspecto cultural histórico de Israel se decía muy frecuentemente, pero que no tenía esa oportunidad. Y voy a poner el ejemplo. El caso de los hebreos, si una mujer estaba enferma, decían que estaba maldita por Dios. Entonces sus hijos también iban a estar enfermos y malditos por Dios, lo cual por eso decían, tiene pecado, por eso está enferma, o por eso tiene tal calamidad. Sin embargo, aquí en el 21 en adelante, dice Dios que aquel que cambie para bien, se salvará. Y el que cambie para mal, se morirá y nada de la justicia anterior podrá ser tomada en cuenta. Entonces aquí tienen del versículo 1 al 20 un tema y del 21 al 32 otro tema. Y ya cambia en el 19 porque dice lamentación sobre los príncipes de Israel y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Y en el 17 está hablando de otro tema.
muy distinto al de la dentera. Entonces, no sé si los vaya a confundir con esto, pero tienen que leer bien. No es un versículo, es una porción bíblica que nos da a conocer el tema que está tratando el autor antes de cambiar a otro tema. Pero sí, el libro les sirve de referencia, pero no pueden meter todo el contexto histórico del libro porque no saben ustedes si ya fue en otro tiempo cuando estamos en ese punto. Hay libros que cambian de fechas. Por esa razón no podríamos nosotros ejemplificar todo igual. Muy bien. ¿Algo más antes de retirarnos? Y me lo envían por favor al correo de lo que ya hayan concluido para que no pase por el WhatsApp, porque así pues es algo más personalizado y cada quien va a hacer las cosas como Dios le haya guiado. Nada más para retirarnos ya. Pues muy bien, entonces vamos a orar. Hermana Verónica, ¿puede despedirnos, por favor? Nada más que estoy en un ensayo, pero sí, ya me salí. Señor, te damos gracias, Padre, por estas clases, Señor, que tu misericordia fue con nosotros, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que podamos, Señor, poner en práctica ahora, Señor, todo lo que hemos estudiado este mes, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé, Señor, el entendimiento para poder, Señor, comprender tu palabra, Señor, y con estas herramientas, Señor, poder transmitir, Señor, en nuestro escrito lo que hemos aprendido. Te damos muchas gracias, Padre, por la buena disposición de nuestro maestro, Señor, por todos los hermanos que se esforzaron cada día, Señor, por estar en las clases, Señor. Te ruego que sea de bendición a nuestras vidas lo que vamos a hacer, Señor, y que cada día lo que hagamos, Señor, sea para ser de bendición, Señor, a tu pueblo, Señor, y para agradarte, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.